Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La famosa actriz y modelo Mahsine Meravet ha encendido las redes sociales con una publicación que ha dejado a todos con la boca abierta. Un nuevo comienzo, escribió en una imagen que subió a su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece de espaldas frente al mar, con un vestido blanco ondeando al viento. Esta simple imagen, cargada de simbolismo y misterio, desató una ola de comentarios y teorías por parte de sus seguidores, así como de la prensa del corazón. Desde hace semanas, se había notado cierto silencio en los perfiles sociales de Mahsine. Ya no aparecían fotografías con su pareja, el empresario francés Luc Delacroix, con quien llevaba más de 6 años de relación. A esto se sumaron las ausencias en eventos públicos donde solía estar presente. Todo esto generó rumores de una posible separación, pero nadie esperaba una confirmación tan enigmática y poética como esta. La publicación acumuló más de 800.000 me gusta en cuestión de horas y comentarios de todo tipo, incluidos los de figuras públicas. Entre ellos destacó el mensaje de la actriz española Carmen Ruiz, quien comentó: "Siempre es valiente empezar de nuevo, te abrazo fuerte". Otra figura que reaccionó fue la diseñadora Valentina Rossi, amiga cercana de Mahsine, que escribió: "A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Te admiro por tu fortaleza". Unas horas después de la publicación, Mahsine rompió el silencio en una historia de Instagram en la que aparecía hablando directamente a la cámara. Con un rostro sereno pero visiblemente emocionada, dijo: "He pasado por semanas de mucha reflexión, de mirar hacia adentro. A veces, la vida te pone frente a decisiones que no esperabas tomar. Esta imagen no es solo una fotografía, es un símbolo. Es el comienzo de algo nuevo para mí, de una etapa en la que quiero priorizarme, reencontrarme conmigo misma. Gracias a todos los que me han escrito con cariño. No estoy triste, estoy en paz". Estas palabras causaron un nuevo revuelo en redes. Muchos interpretaron esto como una confirmación de su ruptura con Luc Delacroix, aunque Mahsine nunca lo mencionó directamente. El diario francés Le Matin publicó que fuentes cercanas a la pareja habrían confirmado una separación en buenos términos y que ambos decidieron tomar caminos distintos para seguir creciendo como individuos. Lo que es evidente es que Mahsine ha optado por una nueva etapa en su vida. En los días siguientes, se le ha visto en Marrakech, participando en una serie de talleres sobre bienestar emocional y meditación. "Es un regalo para mí misma", dijo en otra publicación, esta vez mostrando una imagen de un amanecer en el desierto. En dicha publicación escribió simplemente: "Sanar también es parte del viaje". La reacción de sus seguidores ha sido abrumadoramente positiva. Muchos comentan que se sienten identificadas con ella, especialmente mujeres mayores de 40 que han pasado por procesos similares de redescubrimiento personal. "Gracias por mostrarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo", escribió una usuaria. Otra comentó: "Me has dado fuerza, Mahsine. A mis 55, también estoy buscando ese nuevo comienzo". Días después, Mahsine fue vista paseando por los callejones del Zoco de Marrakech, con un pañuelo de seda cubriéndole la cabeza y unas gafas oscuras que apenas disimulaban su presencia. Aún así, varias personas la reconocieron y le pidieron fotografías, las cuales aceptó con una sonrisa tímida pero cordial. En una entrevista breve concedida a un medio local, la actriz expresó que su visita a Marruecos tenía un valor muy personal: "Aquí nacieron mis abuelos. Siempre sentí que había una parte de mí que no conocía del todo. Estar aquí es como volver a mis raíces". La actriz se ha mantenido activa en redes desde entonces, pero con una energía diferente. Atrás quedaron las imágenes glamurosas de alfombras rojas y cenas lujosas. Ahora predominan paisajes naturales, frases inspiradoras y reflexiones sobre el autocuidado. "La vida no se trata de tenerlo todo, sino de saber lo que realmente necesitas", escribió en una publicación que superó los 500.000 likes en solo 2 días. En otra historia de Instagram, compartió un fragmento de un libro que está leyendo, y un día, decidió que merecía algo más que sobrevivir. Decidió vivir con plenitud, sin miedo a perder lo que ya no le pertenecía. La cita fue interpretada por muchos como una referencia directa a su ruptura y a su proceso de renacimiento emocional. Mientras tanto, Luc Delacroix ha mantenido el silencio.
El empresario cerró temporalmente sus cuentas personales y emitió un escueto comunicado a través de su representante. Luke desea expresar el mayor respeto y cariño hacia Maazine. Se encuentran en etapas distintas de la vida, y han decidido apoyarse desde la distancia. La respuesta de los seguidores de Maazine no se hizo esperar, la mayoría la apoyó incondicionalmente, señalando que su evolución personal era una inspiración. En un giro inesperado, la actriz anunció que está trabajando en un libro. No será una autobiografía tradicional, sino una colección de pensamientos, cartas y experiencias que ha recopilado durante los últimos años. Escribir ha sido una forma de sanar. No pretendo dar consejos, solo compartir lo que yo misma he vivido y lo que estoy aprendiendo, explicó en una transmisión en vivo. El libro, aún sin título oficial, será lanzado a finales de este año bajo una editorial independiente. Además, Maazine reveló que planea abrir un pequeño centro de retiro en el sur de España, cerca de Cádiz, donde ofrecerá talleres de escritura terapéutica, meditación guiada y sanación a través del arte. Siempre soñé con un lugar así, un refugio para quienes necesitan volver a encontrarse. Y ahora, después de todo lo vivido, siento que es el momento de hacerlo realidad. Las reacciones no tardaron. Varios medios la han llamado la nueva gurú del bienestar, aunque Maazine rechaza esa etiqueta. No soy gurú de nada. Estoy tan perdida y encontrada como cualquier otra persona. Solo quiero compartir lo que me hace bien, aclaró en una reciente entrevista para una revista española. Lo que está claro es que Maazine está escribiendo una nueva historia con cada paso que da. Ya no es solo la actriz de mirada intensa y sonrisa fotogénica que conquistó las pantallas. Es ahora un símbolo de transformación, de valentía y de autenticidad. Y sus seguidores, que no han dejado de crecer, la acompañan en cada etapa con admiración. Hace apenas unos días, compartió un video corto desde una cabaña en los Pirineos, donde se encontraba tomando un descanso digital. En el video se la ve frente a una chimenea, escribiendo en un cuaderno. De fondo, se escucha su voz diciendo, a veces, desconectarse es la única forma de volver a escuchar lo que el alma intenta decirnos. El video se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes agradecidos. Muchos seguidores contaron que habían decidido hacer una pausa, inspirados por ella. Otros comenzaron a compartir sus propias historias de cambio, etiquetándola con el hashtag #RenacerConMaazine. En medio de todo esto, una noticia ha sorprendido a sus fans. Maazine ha sido invitada a hablar en el próximo Foro Internacional de Mujeres Líderes en Lisboa, donde compartirá su experiencia como figura pública que ha decidido redefinir su camino. Aunque no ha dado detalles sobre su intervención, ha insinuado que será la más personal de todas. La vida de Maazine Meravet parece estar entrando en una nueva etapa, más silenciosa, pero no menos poderosa. Lejos del ruido de las cámaras y las luces de los sets, está construyendo una vida con propósito, enraizada en la introspección, el servicio y el amor propio. Y mientras algunos aún se preguntan si regresará algún día a la actuación, ella parece tener la respuesta clara, quizás un día vuelva a contar historias desde la pantalla. Pero ahora, estoy ocupada viviendo la mía. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu like y contarme en los comentarios qué opinas sobre este nuevo comienzo de Maazine Meravet. Nos vemos en el próximo video.